Hechos 8:1 y el verso 8. Damos la bienvenida a nuestro hermano William, que hoy viene otra vez. Aquí, ¿cómo podemos decirle nuevamente a este joven? Gracias por su palabra, hermanos. Gracias, Señor Jesús, por su preciosa palabra, Señor, que en esta noche nos va a enseñar, nos va a dar como un alimento fresco que necesitamos, Señor, aprender o ponerlo por obra en nuestra vida, Señor. Señor, le damos muchas gracias porque su palabra es fiel y verdadera y que siempre tiene un buen propósito para instarnos, para ayudarnos, para estimularnos a hacer lo bueno. Gracias porque su palabra dice es medicina para nuestros huesos y es manantial de vida para los que la aman. Si la abrazamos, ella nos abrazará. Sí, Señor, si hablamos de ella, usted hablará bien de nosotros. Si la negamos, usted también nos negará un día. Pero, Señor, aquí estamos en esta noche para oír atentamente lo que usted quiera hablarnos. Gracias, Señor Jesús. Amén. Tome su asiento, hermanitos, en esta noche. Vamos a hablar un poco acerca del Nuevo Testamento, de recibir el Espíritu Santo. Y yo le digo, no salgan hasta que sean llenos del Espíritu Santo. Entonces, amén. Ahora quisiera explicar un poco acerca de eso. Recibir el Espíritu Santo, hermano, para muchos o para no sé cuántos, pero para algunos ha significado como un estado emocional, que se siente un cosquilleo, que se siente un vapor, o que se siente algo caliente, o que es una expresión que es algo muy emocional. Pero vamos a ver en el tema bíblico acerca de ese poder que Jesús les habló a los discípulos. ¿Para qué es dado el Espíritu Santo? Y no solamente para sentir una emoción, no solamente para hablar en lenguas, sino que tiene un propósito por el cual el Señor habló de esa promesa de recibir el Espíritu Santo. Cuando dicen amén, dice la Escritura, hermano, dice ahí, hermano, que después de recibir el Espíritu Santo, el Señor Jesús le dijo, y me seréis testigos. Mire cuál es el propósito para recibir el Espíritu Santo. ¿Por qué recibirlo? Para ser testigo del Señor Jesús. Dicen amén. ¿Qué es un testigo, hermanos? Un testigo es una persona, hermano, que es capaz de dar fe, o está capacitada, o está apropiada para dar fe, hermano, de algo que ha visto. Muy bien. Que ha oído, que puede mostrar, que tiene evidencias de que él es testigo fiel o verdadero, no miente, de las evidencias que él está declarando. ¿Sí? Entonces, si está diciendo, ustedes me van a ser testigos cuando reciban el Espíritu Santo. En otra versión dice así, de esta manera, pero quiero que sepan que el Espíritu Santo vendrá sobre ustedes y que recibirán poder para hablar de mí. Y aquí vamos entendiendo por otra manera cuál es la razón por qué recibir el Espíritu Santo. El Señor Jesús dice, porque van a recibir el Espíritu Santo. Dice, quiero que sepan que el Espíritu Santo vendrá sobre ustedes, no para que sientan una emoción, ¿vio? No para que se la pase hablando y hablando y hablando y hablando en lenguas. No, esto tiene un propósito de Dios, por el cual la iglesia recibió el Espíritu Santo. Y es poder. Es poder, pero ¿para qué? Para hablar de mí, dijo el Señor. No solamente me van a ser testigos, pero para que hablen de mí. Estamos entendiendo por dónde va el asunto. Gloria al Señor. En el capítulo 2 y el verso 1, mire lo que dice ahí. Leamos algo de las Escrituras ahora en el libro de los Hechos. Vamos a ver varios temas ahí, o textos. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Ahí estaban esperando la promesa, ¿verdad, hermanos? Y si de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose cada uno de ellos. Muy bien, sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Muy bien, está ahí. En ese tiempo, en esa fecha, ¿cuántos saben que en aquel día se celebraba un gran acontecimiento en el pueblo judío?
¿Cuántos saben eso? Y que se reunían de todas las naciones donde los judíos moraban, donde ellos estaban regados. Ellos tenían la costumbre, o la tienen todavía, no lo sé, pero en aquel tiempo se reunían en esa fecha todos los judíos que estaban regados en toda la tierra para celebrar esta gran fiesta. Así es que los discípulos estaban dentro del templo porque ellos estaban esperando la promesa de recibir el Espíritu Santo, de ser llenos del poder, mientras que allá en la parte de afuera estaba un mundo de gente. Estaba, hermano, una multitud, miles de gente, porque habían venido de todas las naciones para celebrar su fiesta, ¿verdad? Y entonces, mientras ellos estaban allá reuniéndose, mientras ellos estaban llegando de todos los lugares, de todos los alrededores, estaban llegando allí, y gran multitud, pero en ese momento pasa un acontecimiento. Dice que de repente se formó un viento recio, que hermano, causó algo que llamó la atención, porque se hizo un estruendo tan grande, tan fuerte, que los demás escucharon. Y entró eso ahí en la casa, y de repente dice que como fuego, como lenguas de fuego, se asentó sobre cada uno de los que estaban allí. No solamente sobre los discípulos o los apóstoles, sino sobre todos los que estaban allí. Y dice que entonces empezaron a hablar en otras lenguas. En otra escritura dice que empezaron a hablar en otros idiomas, en otro lenguaje. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y que cada uno hablaba diferente, como según lo que el Espíritu le daba o le decía que hablar. Esa es una traducción de que no hablaban lo que querían, sino lo que el Espíritu les daba que hablase, y cada uno como que tenía un dialecto, un idioma diferente al otro. Entonces, cuando vieron este estruendo, toda la gente empezaron a asombrarse, se empezaron a mirar uno con otro, empezaron a decir: ¿qué está sucediendo aquí, verdad? Miren lo que sigue diciendo la Escritura. Versículo 5 dice: moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo, y hecho este estruendo, se juntó la multitud, y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues le oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en Ponto, en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto, y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, le oímos hablar en nuestra lengua las maravillas de Dios. Ese es el punto. ¿Qué estaban hablando? Las maravillas de Dios. ¿Qué dijo el Señor? Que iban a ser testigos de qué? Que iban a hablar de mí. Dijo: cuando reciban el Espíritu Santo, van a hablar de mí, porque ese es el principio, esa es la razón por qué hay que recibir el Espíritu Santo. La iglesia tiene que estar llena del Espíritu Santo para que hable de Jesús. Es más, hermano, el que no habla de Jesús es porque no está lleno del Espíritu Santo. Esa es la realidad. Mientras que los que están llenos del Espíritu Santo empiezan a hablar las maravillas del Señor Jesús. ¿No dicen amén? Amén. Por eso, cuántos aquí, los que están llenos, hermano, del Espíritu Santo, no pueden parar, siguen hablando y siguen hablando a su vecino, a su amigo, compañero, porque usted está recibiendo el Espíritu Santo verdaderamente. ¿Verdad que sí? Se quedaron asombrados de que cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y cada uno hablaba las maravillas de Dios. O sea que estaba hablando a cada uno de ellos, ¿verdad?, del Señor Jesús. Y tal vez estaban diciendo: qué tremendo, el Señor Jesús murió por mí en la cruz. Yo doy testimonio que Él me dio vida cuando ya estaba muerto. Y estaba glorificando al Señor con palabras en el lenguaje de cada uno de los que estaban escuchando. ¿Cuánto glorifican al Señor de esa manera?
¿Cuántos hablan de las maravillas del Señor? Aquel que no conoce nada del Señor Jesús y le puede decir, mira, yo era un borracho perdido, era un hombre que no sabía lo que hacía, pero el Señor hizo un milagro en mi vida. Amén. ¿Cuántos no pueden callar de esa manera? Porque están testificando el poder de Dios que está en usted. Es algo para notificar las maravillas de Dios. Dicen amén. Versículo, entremos a más adelante. Versículo 12 sigue. Estaban todos atónitos y perplejos, diciendo unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros burlándose decían, están llenos de mosto, están borrachos, dice en otra traducción, ¿verdad? O sea, en pocas palabras, hermano, que muchos escucharon el mensaje de lo que ellos estaban hablando, que estaban glorificando al Señor, que estaban testificando de las maravillas de Dios, estaban hablando por el Espíritu de Dios. Yo podría decir, hermano, que entonces recibir el Espíritu Santo sería eso, hablar por el Espíritu. ¿Cuál Espíritu? Por el Espíritu Santo, por el Espíritu de Dios. Eso sería recibir el Espíritu Santo, según nos muestra aquí la Escritura, ¿verdad? Porque no hablaban un lenguaje desconocido, a que la gente no entendiera nada, a que no se le comunicaba ningún mensaje. Incluso Pablo habla de eso, del hablar en lenguas. Y los amoneses dicen, no se vayan a pasar todos hablando en lengua en la iglesia, porque entran con inconversos y no saben ni de qué están hablando. O sea, ve, testifican en el español, en el inglés, en el lenguaje que hablan, en China, Corea, las maravillas que el Señor ha hecho contigo. Porque si le testifican en inglés y hablan apenas y español, ¿de qué le va a servir? Pero no, ellos estaban hablando según el lenguaje de cada uno de aquellos que estaban escuchando. Porque estaban comunicando ¿qué? Las maravillas del Señor Jesús. No es lo que hemos visto hoy, aprendemos o hemos visto en las iglesias, que se hace un habladero de lenguas y nadie habla de Jesús. ¿Ve? Se sale de la iglesia y muchos les gusta hablar de Jesús, pero muchos hablan en lenguas. Pero no es el mensaje de recibir el Espíritu Santo para estar hablando en lenguas todo el tiempo. Es para comunicar las virtudes, dice 1 de Pedro 2:9, ¿verdad? Que nosotros somos ¿qué? Un pueblo escogido, real sacerdocio, pueblo escogido por Dios. ¿Verdad que sí? Que nos ha sacado de allá de las tinieblas para venir a ¿dónde? A su luz admirable. ¿Y para qué? Para que anunciemos las virtudes, testifiquemos la grandeza de Dios, hablemos de Jesús.